capítulo 27. Si nos estás visitando por primera vez, o sea, hace mucho tiempo que nos visitaste y no venís, estamos predicando ya hace 2 años el libro de Mateo y estamos en momentos culminantes, dirían los programas de los años 90, donde estamos hablando de la crucifixión de Cristo. Así que vamos a quedarnos en el capítulo 27, versículo 50, que es el versículo con el que terminamos la semana pasada. Dijimos que era el versículo con el que íbamos a comenzar esta semana. Recuerdo hace algunos meses atrás ver a un abogado muy conocido, un abogado, como se dice, mediático, estar al lado de un cliente en una nota, un cliente que era inocente y que lo habían tratado de culpable. Entonces le preguntaron cuál era su rol como abogado. Y él dijo: yo solamente quiero una cosa. Dijo: a este hombre no le voy a cobrar nada, mis honorarios no se lo voy a cobrar. Lo único que quiero es que su honor sea defendido y que se le restituya peso por peso lo que él perdió en este tiempo. Y va a ser mi deber también restituir el honor y el buen nombre de él. Así que eso es lo que dijo el abogado. Esa acción del abogado es muy común muchas veces en el derecho penal y tiene un nombre. Por ahí vos viste alguna vez esa actitud de alguien, pero tiene un nombre, y el nombre de esa actitud se llama vindicar. Ese es el nombre. Y por ahí viste el título del mensaje. Si nos seguís en las redes o sos parte del grupo de la iglesia, viste que el título del mensaje hoy se llama El Rey Vindicado. Y ahora vamos a ir versículo por versículo. ¿Saben que a veces hay palabras que nos dan la posibilidad de poder intercambiarlas con otras, de poder modificarla para expresarla y que sea una palabra más sencilla, más coloquial, una de uso más cotidiano? Y yo siempre trato de hacerlo, trato de hacer el esfuerzo de ver a ver si la palabra se puede cambiar, hacerla más fácil, no hacerla tan complicada. Pero la palabra vindicar es una palabra que tiene su peso específico y es medio difícil de cambiarla. Así que propongo algo, propongo que la puerta de entrada a este mensaje, ahora vamos a ver los versículos que vamos a predicar en esta mañana, pero la puerta de entrada sea la etimología, o por lo menos ver de qué se trata esta palabra. Me imagino que en tu vocabulario diario, cuando te juntaste con un familiar, un amigo, un hermano, últimamente a tomar unos mates, no dijiste la palabra vindicar. Por más que el concepto quizás no sea tan alejado a nosotros. La palabra vindicar quiere decir defender, justificar o absorber públicamente. Es reclamar algo como propio o ejercer un derecho legítimo por algo que se había perdido. Y casi siempre la palabra vindicar está asociada a un acto que hace otro por uno. Es defender, justificar, absorber públicamente y es reclamar algo propio o algo como legítimo, algo que se había perdido. Por eso este abogado decía: yo lo que quiero es vindicar, quiero reclamar lo que este hombre había perdido. Ahora, esto es lenguaje bíblico también. La palabra vindicar es un lenguaje bíblico. En viejas versiones de la Biblia, nosotros tenemos Reina Valera 60, o leemos en nuestro culto, que no es una versión que se caracteriza por ser una versión moderna, pero hay otras todavía más antiguas en la cual utilizan mucho la palabra vindicar, sobre todo los salmos. El salmo no lo busqué, pero el salmo 17, por ejemplo, para que tenga una muestra, el salmo 17, versículo 2 dice: de tu presencia proceda mi vindicación, vean tus ojos mi rectitud. El salmista dice: de tu presencia proceda tu vindicación, le dice a Dios. O sea, tú me defiendas, tú me restituyas. Y mayormente se utilizaba en casos donde los salmistas, o también en algunos libros proféticos, había injusticia y se necesitaba que alguien defienda esa injusticia. Ahora bien, el título del mensaje de esta mañana es El Rey Vindicado. Tantas veces que dije la palabra se vuelan los conceptos. El título del mensaje de esta mañana es El Rey Vindicado. Porque lo que vamos a ver en los textos que vienen por delante, que venimos leyendo, que también lo leyó también hoy Cristian, son escenas que pasan a través de la cruz, son testimonios que vemos en la cruz,
son actos sobrenaturales que vemos en la cruz, pero cuando rascamos un poquito la pintura del texto teológico, o cuando empezamos a hilar un poquito más fino y a empezar a ver la simbología en el Antiguo Testamento, nos podemos dar cuenta que hay un acto de Dios en la cruz que tiene un simbolismo muy profundo para nosotros si nos tomamos el tiempo de ver, vale la redundancia, el simbolismo que hay. Entonces me voy a tomar la licencia en esta mañana de ver versículo por versículo y llevarlo a algo que puede ser un poco rompernos la cabeza, ver algunos simbolismos que son importantes para después ver una aplicación práctica. Dicho de paso, todo esto es simplemente introducción. Vamos al texto. Dijimos que íbamos a empezar con el versículo 50. Dice: mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó su espíritu. Y habíamos dicho la semana pasada que Jesús entrega su espíritu. O sea, es un lenguaje que utiliza Mateo, inspirado por el Espíritu Santo, para decirnos que a Jesús no le saca la vida, sino que Él entrega su espíritu. A pesar de la agonía, el dolor, la injusticia, a pesar de pasar horas delante de esos elementos de cultura romanos, y a pesar de que quien estaba alrededor de él entendía que el desenlace normal de una persona que agonizaba tanto era simplemente morir y pedir por favor morir porque ya no aguantaba esa situación, en el caso de Jesús es diferente porque Jesús entrega su espíritu. Jesús no muere como una víctima, sino que Jesús entrega su espíritu, como vimos en el libro de Lucas. Y en el libro de Juan Jesús dice que exclamó a gran voz. ¿Se acuerdan? La semana pasada dijimos que la palabra ahí que se utiliza originalmente como gran voz es la palabra que se utiliza para un megáfono, o sea, a gran voz, gritó: en tus manos encomiendo mi espíritu. Es un grito de victoria. Sí, hermanos. En medio del sufrimiento Jesús hace un grito de victoria: en tus manos entrego mi espíritu. Jesús dijo: a mí nadie me quita mi vida, yo la doy. Eso lo dijo en San Juan 10:28. Y en Efesios capítulo 5 Jesús dice que su muerte es una ofrenda de olor grato al Padre, así que es algo que Él está ofreciendo. Entonces no creamos, como algunos nos quieren hacer creer en los relatos que muchas veces se ven, como que Jesús muere como una víctima. Sí, Jesús es el Cordero de Dios, pero a la vez también es el león de la tribu de Judá, aquel que soberanamente da la vida, con un propósito: el amor por cada uno de nosotros que somos sus hijos, dar la última gota de sangre por amor. Así que Cristo muere. Bien significativo es que cuando veíamos la semana pasada que era la hora novena y que esto se extendió desde las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde, ¿sí? O sea, si Jesús entrega su espíritu, si los comentaristas dicen que fue de la hora novena, la oscuridad, hasta la muerte de Jesús, hasta que Jesús entrega su espíritu a las 3 de la tarde, se tenía como costumbre en la Pascua que ese horario de la hora novena en el cual Jesús entregó su espíritu, el sumo sacerdote tocaba el shofar para anunciar que el sacrificio ya había sido. O sea, se tocaba la trompeta, el shofar, y se anunciaba a todo Israel que ya el sacrificio de la Pascua para perdón de los pecados ya estaba hecho. En ese mismo momento ya no hay shofar, sino que es la voz de Jesús tronando en medio de la oscuridad de esa noche, diciendo: ya la ofrenda está hecha. Amén. Así que Jesús entrega su espíritu. Vamos a ver tres de las vindicaciones que vamos a ver en esta mañana. Recuerda, vindicar es defender y reclamar lo suyo propio. Esto es bien interesante, aparece muchas veces en los Salmos. Cuando uno empieza a estudiar el Antiguo Testamento, en el libro de Números, nos vamos a dar cuenta que aparece la figura de un vindicador, de alguien encargado de defender. Originalmente es el Goel, que era el vindicador, el encargado de defender. Quizás en tu Biblia diga el vengador de la sangre, pero el vengador de la sangre era un familiar que era cercano a una persona que había sido muerta, quizás de una manera injusta, y ese Goel, o ese vindicador, que era un familiar cercano, la responsabilidad de él, a ser un familiar cercano de alguien que había muerto injustamente, era realmente reclamar su buen nombre, restituir el honor a la persona y restituirle los bienes de esa persona si es que lo había perdido. Ahora vamos a ver la vindicación de la cruz en este primer acto. Versículo 51 dice: y he aquí, Jesús suspendido en la cruz, acaba de entregar su espíritu. Había oscuridad en la noche,
Jesús acaba de sufrir la separación del Padre a propósito, ¿sí? Porque Él fue hecho pecado y de pronto dice, y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Quizás leíste muchas veces este texto. Quizás lo viste en alguna película. Puedo recordar una muy buena película, una de las mejores películas que vi sobre la vida de Jesús, donde este velo rasgado en el templo se parte, y quizás lo pasaste por alto, pero esto tiene mucho que decirnos, y mucho que decirnos entrelazado en la muerte de Jesús. En este momento hay algo muy simbólico y muy profundo. Dice que el velo del templo se rasgó. Dice el velo del templo se rasgó y la tierra tembló y las rocas se partieron. Y no es que la tierra tembló de manera, sino que la palabra temblar ahí es una palabra que aparece muchas veces en la Biblia para decir que hubo un terremoto. Lo que hubo en el momento que Jesús exhala su espíritu y dice, en tus manos entrego mi espíritu, hubo un terremoto que dice que partió las piedras. Cuando nosotros podemos ver en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, dijimos la semana pasada que la oscuridad está asociada con juicio. Eso lo vemos en los profetas. Y el terremoto también está asociado con juicio. Con el juicio y el temor de Dios. En el Sinaí hay terremotos. Los profetas menores nos hablan de terremotos. El libro de Apocalipsis nos habla de terremotos como parte del juicio. Terremotos que parten la tierra era como parte del juicio. Y en la crucifixión mostrando que ese también era un momento de juicio. Pero recordá algo, si no viniste la semana pasada, o si no seguís estas predicaciones, o estás esta primera vez acá, estás por primera vez viendo esta serie de mensajes, vemos que la cruz es un juicio. No es simplemente una entrega para pintar un cuadro romántico, sino que es un juicio. Pero es un juicio que viene sobre Cristo, siendo el Hijo de Dios Santo, para que sea un juicio que no venga sobre nosotros, que somos pecadores. Jesús absorbe el juicio de Dios, juicio que merecíamos nosotros. Así que hay un terremoto como símbolo de juicio, y dice que el velo del templo se rasgó de arriba abajo. Y te voy a pedir por favor que no pases así como algo que pasa nada más de desapercibido la frase que se rasgó de arriba abajo. El velo era muy alto, ahora vamos a hablar de las dimensiones. Tan alto que nadie se imaginaría que si se rasgaría ese velo sería de arriba para abajo. Alguien podría pensar en rasgar ese velo y ahora te voy a decir que se trata de abajo para arriba. Pero que Mateo ponga y nos muestre y nos diga que el velo se rasgó de arriba hacia abajo, está hablando de que esto es algo sobrenatural y que podía ser una obra de Dios. De hecho, era imposible que ese velo pueda ser rasgado. Un historiador dice, y ahora te voy a hablar bien de qué se trataba ese velo que se rasgó, que ni dos caballos con soga tirando juntos agarrados a ese velo podían desgarrar ese velo. Era imposible. Era el velo del templo. Era un velo que es mandado a hacer desde el libro de Éxodo. Y las dimensiones de ese velo, porque por ahí yo te digo velo y te imaginas una cortina parecida a esa. Es lo peor que puede pasar por tu mente. Ese velo estaba en el templo judío de aquella época, y tenía un propósito que venía de la antigüedad. Pero ese velo tenía, para los tiempos de Jesús, unos 18 metros de largo. El velo original, que era el del templo de Salomón, tenía aproximadamente 10 metros de ancho. Cuando Herodes construye el nuevo templo, manda hacerlo más alto, y para los tiempos de Jesús ese velo medía unos 18 metros. Si no podés imaginarte 18 metros, imagínate aproximadamente más o menos el terreno de tu casa, que tiene aproximadamente 10 metros. Si que tener una casa normal por acá por la zona, 10 metros. 2 terrenos puestos, eso es lo que tenía de altura ese velo. Tenía 9 metros de largo ese velo, esas cortinas, y tenía aproximadamente 10 centímetros de ancho. Pero no 10 centímetros de ancho normal, porque era bordado. Lo bordaban mujeres en Israel con hilos de distintas densidades, de distintos colores que representaban ciertas cosas. Así que era bastante ancho, bastante largo, era imposible que ese velo se rasgue. Pero ese velo tenía una representación, representaba algo. Estaba ahí en el templo por algo. Dios lo había mandado a construir en el viejo tabernáculo por algo. Ese velo era una división entre el lugar santo y el lugar santísimo. Era una división.
En el lugar santísimo no podía entrar ninguna persona, porque el lugar santísimo era el lugar donde habitaba la presencia de Dios. Y no podía entrar ninguna persona sin que esa persona muera. Solamente un sacerdote con una preparación especial, una vez al año podía pasar solamente. Y aún su vida corría riesgo porque ahí estaba la santa presencia de Dios en ese lugar. Había temor en ese lugar. Y solamente una vez al año podía pasar a ese lugar. Ese era el lugar donde habitaba la presencia del Señor. Así que no por nada se manda a hacer una cortina que divida el lugar donde podían estar las personas del lugar donde estaba la presencia de Dios. Así que ese velo representaba eso. Ahora cuando Jesús muere, ese velo se rasga. Y acá es donde podemos ver la primera vindicación. Porque lo que nosotros podemos ver que ese era el lugar que separaba la presencia de Dios de las personas, pero cuando Jesús muere, ese lugar ya no está esa división del lugar donde estaban separadas las personas de la presencia de Dios. Lo que está marcando la muerte de Cristo y el rasgar ese velo que vemos en esta historia que nos cuenta Mateo es que ahora ya no hay una división entre la presencia de Dios y el lugar donde están los hombres, ya no hay. Pero esto es a costa de sangre y a costa de la sangre de Jesucristo. O sea, Jesucristo es el que a través de su muerte propicia y da la oportunidad que tengamos acceso a la presencia de Dios. Miren lo que dice el libro de Hebreos, capítulo 10. Acompáñenme. Por eso dije que nos íbamos a meter en los simbolismos. Cuando vemos que la cortina del templo es rasgada con la muerte de Jesucristo, podemos ver que se termina una época. No fue la voluntad, sí fue Dios, fue la voluntad permisiva de Dios y el decreto de Dios. Pero lo que Dios quería era que los hombres vivan con Él siempre. El pecado del hombre hizo que haya esa separación, pero Dios desde los siglos tenía la solución, que era la muerte de Cristo. Hebreos capítulo 10, versículo 19. Fíjense, vamos a traer este texto para acá. Bueno, alguno dirá, bueno, pastor, ¿qué implicancia tiene esto para mí? Esto es historia de hace 2000 años, el velo se rasgó, es verdad, yo sé que el velo no existe más, porque no existe más el templo. ¿Qué implicancia tiene para nosotros? Dice el versículo 19, así que hermanos, esto es para vos, esto es para nosotros, así que hermanos, así que la palabra ya viene por nosotros. Dice, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo. Ahora hay un camino nuevo, ya no el camino de antes, el camino de los viejos sacrificios, sino que ahora hay un camino nuevo, un sacrificio perfecto y vivo, que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne. Así que en la cruz, el verdadero velo que se estaba rasgando no era esa cortina era simbólica nada más. El verdadero velo que ahora se está desgarrando es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, es el verdadero velo. Y al rasgarse ese cuerpo, por medio del instrumento romano que desgarraron ese cuerpo en la cruz y fue muerto por nuestros pecados, hoy podemos tener acceso a la presencia del Señor. Y por eso vemos esta primera vindicación. Dios el Padre, a través de este sacrificio, pero Dios el Hijo también reclama para sí el lugar de acceso a la presencia de Dios. La reclama para sí. Y ahora dice ya, no es por medio de los viejos sacrificios, ahora lo reclamo yo, es por medio de mi muerte. Entonces esa primera vindicación es este elemento, hermanos, de un terremoto, del velo rompiéndose. Lo que está haciendo es declarando realmente que lo que está pasando hoy es sobrenatural. El Padre está defendiendo, justificando, vindificando a su Hijo. El Hijo toma para sí esto y dice, ahora van a poder entrar a la presencia de Dios por el camino nuevo que es Cristo. Y ese es el acceso que tenemos.
si hoy podemos ir a la presencia de Dios sin vergüenza, si hoy podés presentarte delante de la presencia de Dios como no se pudo presentar nadie en la antigüedad. Y esto no es una cuestión de algo sanguinario. Todos aquellos que han hablado de dioses en la antigüedad sabían que no había que había una lejanía entre los dioses y el ser humano. Algo de acercarse a Dios de una manera muy coloquial es algo de la modernidad, de la psicología moderna, de lo moderno. Yo a veces escucho algún programa de radio o estoy mirando algún programa de televisión y no sé si te ha pasado que tenés que apagar por ver de la manera irrespetuosa que se lo trata a Dios. Eso es algo muy moderno. El hombre siempre entendió con temor durante todos los tiempos que delante de Dios hay que presentarse de una manera reverente. Siempre entendió eso. Y hermanos, de la única manera que nos podemos presentar delante de Dios confiado, sin vergüenza, sabiendo que Él no nos va a exterminar, que vamos a poder ver su amor y vamos a poder estar delante de Él, es a través del sacrificio de su Hijo Jesucristo. Por eso es algo que nunca debemos dejar de agradecer. Así que en una indicación se reclama el nuevo camino de la presencia de Dios. El nuevo camino ya no es por sacrificio de animales. El nuevo camino a Dios es a través de su Hijo. Vamos a ver la segunda indicación. Versículo 52, pasaje complejo. Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y salieron de los sepulcros después de la resurrección de Él, viniendo a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Hace unos días atrás le dije a Analia, estoy peleando con este texto. Y Analia me dijo, yo sabía, cuando lo leí, me dice, ¿qué estará viendo de este texto? Esto es complejo. Dice que cuando Jesús entrega su espíritu, el velo en el templo se rasga, hay un terremoto, dice que las tumbas se abrieron para que salgan los santos. Y si le agrega una cuestión rara a nuestras mentes y a nuestra imaginación, dice que esos santos se pasearon por la santa ciudad. Ahora, yo no quiero caminar por terreno especulativo, hermanos. Y no quiero caminar por terrenos que la Biblia nos da. A veces es fácil, ¿no? Decir, bueno, esto puede ser así. Pero no quiero ir mucho más allá de lo que la Biblia muchas veces puede declarar como misterios. Pero hay algunas cosas que a mí me parecen interesantes con estas cuestiones de la vindicación. Hermanos, quizás te imaginaste, para el judío promedio del tiempo de Jesús, la resurrección de los muertos era una señal acerca de algo que Dios iba a hacer en los últimos tiempos. Eso lo vemos en el libro de Ezequiel, capítulo 37, versículo 12. Eso lo vemos también en el libro de Daniel, capítulo 12. O sea, la resurrección de los muertos, que resuciten los muertos, era una señal de que Dios estaba obrando en la tierra. Ahora, creo que no en vano y de casualidad, en el momento de la crucifixión está pasando esta señal que para muchos judíos era una señal del poder de Dios en la tierra. Los sepulcros se están abriendo y ellos están saliendo y están dando las buenas nuevas en la ciudad. Y yo no sé cómo te imaginas esto. Quizás si tu imaginación vuela mucho, vas a ir a películas como Guerra Mundial Z. Y te vas a imaginar algo así. Pero entiendo que no es lo que la Biblia dice. Y quizás te podés llegar a preguntar algo. Decir, bueno, pero si muertos salieron de la tumba, nosotros creo que el cementerio más cercano acá que tenemos, ¿cuál es? ¿El de Morón será? Imagínate que se aparezca uno por acá, ahí, la escalera, que conocemos. Sería desconcertante, ¿no? Y alguno puede decir, bueno, pastor, pero lo que me cuesta entender de este texto es que si los muertos aparecieron, ¿cómo puede ser que ese testimonio no alcanzó para que todo Israel crea en el Mesías? ¿Qué mejor testimonio? Y algunos hasta ponen este texto en contra del Evangelio, en contra de la verdad del Evangelio. Y dicen, bueno, pero el Evangelio no puede ser verdad. O la resurrección no puede ser verdad, porque si eso hubiese pasado, estaría testificado y toda la gente hubiese creído. Ahora, hermanos, cuando vemos bien este texto, vamos a ver que no dice que se aparecieron a todos, se aparecieron a algunos. Dice que se aparecieron a algunos, no a todos. Ahora, pienso en la resurrección de Cristo. Piensen cuando Cristo resucitó. ¿A quién se le presentó? Cristo se le presentó
a Pilato, a Herodes, y le dijo, miren, acá estoy, para que vean. Se les presentó a ellos, a los que no creían se les presentó a sus discípulos. Así que puedo, sin entrar en especulaciones, pensar que a aquellos muertos que resucitaron no se le presentaron a la gente que no creía. Quizás fue un testimonio de validación de la fe a aquellos que quizás estaban dudando de la fe o estaban creyendo, y fue un testimonio de validación. Hay una parábola en el capítulo 16 de Lucas, la del rico y Lázaro, que dice que uno estaba en tormento y el otro estaba en la presencia de Abraham. Y alguno puede estar llegando a pensar, dice, bueno, pero si un muerto aparece en mi casa y me dice que resucitó porque Dios le resucitó, yo voy a creer. Si no crees, por supuesto, yo voy a creer. En la parábola del rico y Lázaro, el capítulo 16 de Lucas, dice que estaba uno en tormento y otro estaba disfrutando en la presencia de Abraham. Y el rico, que estaba en tormento, le dice al padre Abraham, déjame que vaya y le avise a mis familiares. Si yo salgo de acá y le aviso a mis familiares no van a querer venir. Entonces Abraham le dice, a Moisés y a los profetas tienen. No, pero si yo voy y les digo va a ser diferente. Y ahí se le dice al rico, si a Moisés y a los profetas no creyeron, no te van a creer a vos tampoco. Porque hermanos, el testimonio es el de la palabra. Las personas creen a través de la palabra del Señor. Y acá es donde vemos un testimonio de la dureza del corazón del hombre. Acá vemos que es realidad cuando la Biblia dice que el hombre está en tiniebla. Y que no cree porque decide no creer. No quiere creer. Ustedes no creen, les dijo Jesús. Porque el corazón del hombre está oscuro y por más de que vea un muerto que resucita, realmente no va a tener verdadera fe para salvación. Se puede sorprender, puede seguir un tiempo, puede admirarse, pero no va a tener verdadera fe para salvación. Porque la verdadera fe que salva a las personas, ¿saben por dónde viene? Como dice el libro de Romanos, viene por el oír y el oír la palabra del Señor. Esto es lo que trae fe. Pero lo que sí vemos, hermanos, es una vindicación. Jesucristo vindica la muerte. Jesucristo es vindicado por el Padre, y Jesucristo mismo vindica la muerte, toma lo que era para sí. Dice que Cristo le arrebató la llave a quien tenía el imperio de la muerte, Satanás, y toma la muerte para sí. Así que estos muertos dieron testimonios. No sé qué fue de la vida de ellos. Si la pregunta es esa, algo que se debate siempre, ¿qué fue de la vida de ellos? Siguieron con su familia, volvieron al sepulcro. La verdad que no tenemos testimonio bíblico para eso. No tenemos. Puedo llegar a pensar que cuando Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versículo 23, habla del orden de la resurrección, dice primero Cristo, después las primicias de los que resucitaron. Si bien habla de la resurrección, de aquellos los que resucitan después de la resurrección de Cristo, puedo pensar que estos que resucitaron en la muerte de Jesús son parte de esas primicias. Puedo pensar que son parte de esas primicias. Cristo resucitó, estas son las primicias de la resurrección, y eso es garantía de que si Cristo y las primicias resucitaron, nosotros también vamos a resucitar, dice el apóstol Pablo. ¿Tenés esa esperanza? ¿Sí o no? Esta es una esperanza de todo cristiano, hermanos. La esperanza del cristiano no es simplemente una vida acá, la esperanza del cristiano no es simplemente venir a la iglesia, reunirse con buenos hermanos, alabar al Señor acá en la tierra. La esperanza del cristiano es que un día estará en la presencia del Señor con un cuerpo glorificado y un cuerpo resucitado. Y eso se da a través de que Cristo vindicó la muerte, venciendo a la muerte, y nos da esperanza de algún día nosotros también vencer la muerte. Hay santos resucitados. La resurrección de los santos anticipa la resurrección final. Perdónenme si me ve tomando mucha agua. No sé si fue el aire o qué, pero tengo la garganta muy seca. Cristo reclama la muerte como territorio conquistado. La muerte ya no tiene la última palabra. La última palabra ahora la tiene Cristo. Vamos a ver la última vindicación. Cristo reclama su señorío a través de medios que quizás no esperamos, pero están en los textos para mostrarnos algo. En el versículo 54 dice: el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas,
El libro de Lucas nos dice que también esto pasó cuando lo vieron expirar de manera tan poderosa. Dice, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este es el Hijo de Dios. Lo que algunos líderes de la época, políticos de la época, no pudieron ver, lo que algunos líderes religiosos no pudieron ver, lo que mucha gente que pasaba, como vimos, que andaban por ahí transeúntes que se burlaban de Jesús, no pudieron ver un soldado romano y su grupo más cercanos y poder decir que verdaderamente este es el Hijo de Dios. Y puedo entender, hermanos, como vengo viendo en toda esta narración del texto de Mateo, que no hay casualidad. Acá hay una vindicación del nombre de Jesús realmente como Hijo de Dios. Se le estaba muriendo ahí al Rey de Reyes y Señor de Señor, declarado por un soldado romano pagano, que reconoce la identidad de Jesús. Ve el terremoto, ve lo que estaba pasando en la cruz, ve las cosas que habían sido hechas, y temiendo a gran manera dijeron verdaderamente, este es el Hijo de Dios. Cuando Juan dice que el propósito de las Escrituras, de lo que está escribiendo, es para que creáis, el propósito de la predicación del Evangelio y de estas cosas que son dejadas acá es también para que las personas crean. Cuando predicamos la palabra y vemos los testimonios de Jesús es para que los ojos espirituales de las personas sean abiertos. En muchos no pasarán, pero ese es el propósito. En estos soldados pasó. Los ojos fueron abiertos y hubo salvación para estas personas que reconocieron a Jesucristo como el Hijo de Dios. Así que en la muerte Dios está defendiendo el honor de su Hijo, haciendo que aún paganos reconozcan que Él es el Hijo de Dios. Jesucristo mismo está reclamando el derecho de su nombre. Jesucristo es el Hijo de Dios. Para terminar este mensaje, quiero terminar con una nota en los dos últimos versículos que me parecen interesantes. Por ahí en una predicación que exclusivamente tiene que ver con esto se dejaría de lado, pero para mí me parece que es algo que el Espíritu quiso dejar ahí para decirnos algo. Dice, estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Dice que había muchas mujeres. Y me parece que no es un dato que debería pasar de largo, el escritor dice que había muchas mujeres. En el libro de Marcos también se nos habla, el libro de Marcos termina en el capítulo 16 de manera abrupta, diciendo que habían sido las mujeres las que habían ido al sepulcro. Y ahí, fíjense que dicen que había mujeres que estaban al costado de la cruz. Ahora, quienes debían estar al costado de la cruz, quienes debían ministrar las necesidades de su Señor en medio de las horas más oscuras, quienes debían servir, quienes debían acompañar a sus amigos, eran los discípulos. Sin embargo, quienes estaban eran las mujeres, que servían. Ahí utiliza la palabra diaconados, servían a Jesús. Y cuando vemos la lista de mujeres, que en algún otro texto bíblico se amplía mucho más, vemos mujeres que sirvieron a Jesús de diferentes maneras. Algunas trayéndole perfume y ungiéndolo para su sepultura, otras que lo ministraban y le servían de manera económica en su ministerio, otras que las acompañaban, distintas mujeres que las acompañaban de diferentes maneras. Pero fueron ellas las que estuvieron a los pies de la cruz. Y esto me hacía reflexionar en esta semana, lo hablaba con mi esposa también, acerca de la importancia del ministerio, la labor, el servicio de las mujeres dentro de la iglesia. Pensaba en esto. En la hora más oscura no había ningún hombre, no estaban los discípulos, sino que estaban las mujeres. Estaba reflexionando esto. Esto es para mis hermanas de ICG. Qué importante que es el servicio de las mujeres dentro de las iglesias. Nosotros vemos como un testimonio saliente, sobre todo en el libro de Lucas, que las mujeres servían al ministerio del Señor. Creo en mi firme convicción al leer las Escrituras, que la Biblia dice que el liderazgo en la iglesia que Dios ha puesto es el liderazgo de hombres que sirven y lideran la congregación. Pero eso no quiere decir, bíblicamente, y no es lo que creemos en nuestra iglesia, que las mujeres no tienen dones y no pueden servir en medio de la congregación. Sí, y es muy necesario, hermanas, que los hagan.
Y dice que estas mujeres sirvieron a Jesús. Y quiero llevarles algo a las hermanas de acá en la iglesia, que muchas de ellas sirven. Y hermanos, en mi ministerio personal, en mi labor en la iglesia, soy muy beneficiado de la colaboración de muchas hermanas que sirven de alguna o de otra manera. Analía, mientras íbamos a visitar a una hermana esta semana, me comentaba un artículo que leyó acerca de esta cuestión, de la importancia del servicio de las hermanas en medio de la iglesia. Y hablaba de muchas cosas, pero el autor se quería enfocar en algo. Decía, muchas veces no nos damos cuenta de que las hermanas dentro de la iglesia pueden ministrar, servir también al ministerio de la iglesia, alentando a los varones de la iglesia. Cosa que necesitamos también. Hermanas, ustedes ni se dan cuenta muchas veces de lo necesarias que son en el aliento a aquellos que sirven en la iglesia, en las oraciones. Hermanos, tantas veces he sido alentado y bendecido por hermanas fieles que me dijeron, estoy orando por tu vida. Sé que no debe ser fácil, estoy orando. Así que, hermanas, dice que yo quiero animarles a que puedan servir en la iglesia, en el ministerio, en el servicio. Y si quizás no sabes cómo, o no poder reconocer tus dones sirviendo, hay una forma muy fiel, muy digna y muy necesaria de servir a la iglesia, que es con tus oraciones. Es una forma muy fiel y muy necesaria de servir, que es por medio de tus oraciones. Analía me decía que ese artículo, y hasta podía verlo en este pasaje bíblico también, me decía que en ese artículo el autor hablaba de que muchas veces las hermanas son muy fervorosas, sirven al Señor y están puestas en distintas áreas para vergüenza de los varones en la iglesia. Que muchas veces debería darle vergüenza a los varones cuando ven que hay mujeres muy fervorosas que están trabajando en ciertas áreas, haciendo ciertas cosas que les corresponde a los varones, debería darnos vergüenza a los hombres. Y yo creo que un poquito de esto hay, porque yo creo que algunos de los discípulos de Jesús, después de pasado el tiempo, miraba este texto y decía, no puedo creer que me comporté de esa manera. Me fui como un cobarde y las mujeres estuvieron al pie de la cruz sirviendo. Y este es un llamado para los varones de la iglesia. Varones, Dios te llamó para que seas un líder y un sacerdote en tu casa. Ese es el llamado tuyo y de tu responsabilidad. Y tenés que cumplirla fiel delante del Señor, porque un día vas a tener que rendir cuentas. Los varones fueron llamados, que son parte de una iglesia local, a servir en la congregación de la iglesia local. No con señorío, no de una manera despótica, sino con un servicio de amor que sirvan a la congregación. Dios te ha dado esa característica de liderazgo. Y muchas veces hay muchas hermanas fieles, amorosas, dispuestas, que muchas veces nos avergüenzan. Consideremos esto. Para terminar este mensaje, lo que estaba pasando en la cruz, los hechos, los testimonios, es vindicación. A Jesucristo le corresponde que Él sea el que nos lleva al lugar de la presencia del Señor. El velo está rasgado. En aquel viejo velo había dibujado, bordado, dos querubines. Los mismos querubines del libro de Génesis, capítulo 3, que guardaban el lugar a la presencia del Señor. Cuando ese velo se rasga, ya no hay querubines, no hay lugar que defienda la presencia del Señor, sino que somos invitados ahora por medio de la sangre de Cristo a presentarnos delante de la presencia de Él. La muerte también es vindicada, hay resurrección. Cristo tiene la autoridad en la muerte. Hay vindicación en su propio nombre. Jesucristo es el Hijo de Dios, aquel que tiene toda autoridad. Escuchando este mensaje, aquellos que conocemos al Señor, que somos hijos de Él, no nos queda más que otra cosa que agradecer y adorar a Dios de una manera ferviente. Convencernos a nosotros mismos, decir, menos mal que vine esta mañana. Qué buena que es esta palabra, no me queda otra cosa que adorar. Aquello que pasó hace 2000 años en la cruz del Calvario tiene un beneficio eterno para mi alma. Hoy puedo ir cada mañana, cada vez que te presentás en oración delante de la presencia del Señor, para ir con tus cargas, con tus penas, con tus oraciones, con tus pecados, con tus luchas. Todo eso es por la sangre de Cristo. Cuando tenés esperanza aún en medio del dolor,
Cuando a pesar de la enfermedad que podés tener en tu cuerpo, tenés una esperanza que algún día tu cuerpo será resucitado, eso es por la sangre de Cristo también, por su muerte. Cuando podés declarar a Cristo como Señor, como el verdadero Hijo de Dios, no es porque sos inteligente, sabio o porque sos mejor que los demás. Simplemente es por la gracia del Señor en tu vida, que podés declarar igual que el soldado romano que Cristo es el Hijo de Dios y es el Señor. Y si no conoces al Señor, y si estás escuchando este mensaje, y decís yo escuché muchos mensajes, he ido a una iglesia o realmente entiendo que no conozco al Señor, esta es una mañana para que vengas a Él. La cortina ya está rota, ¿no? La cortina está rota, Jesucristo rompió y hoy te invita. La única manera de pasar a la presencia del Señor y que hoy seas parte de la presencia de Dios es a través de Jesucristo. Si crees en Él y te arrepentís de tus pecados, Jesucristo te invita a ser un hijo de Dios. Esta es la mañana, no hay otra. No tenés opciones, no hay opciones. O te quedás de un lado de la cortina o pasás por la invitación de Cristo a la presencia de Dios. No pienses que sos invitado a la presencia del Señor simplemente porque Él te creó, porque Él es bueno, porque ves algunas cosas buenas en tu vida, que parecen bendiciones, porque ves tu vida, tus hijos cada día. No. Sos invitados a pasar a la presencia de Dios por medio de los méritos de Jesucristo. Simplemente.